El mundo que ves a tu alrededor no es más que el reflejo de los pensamientos que habitan en tu mente. Cada experiencia, cada encuentro, cada oportunidad que has tomado o perdido, ha sido moldeada por la sustancia invisible de tu pensamiento. No hay azar, no hay suerte ciega, solo la implacable ley de la mente en acción. Lo que piensas te construye o te destruye. Así de simple, así de absoluto. Hay quienes creen que sus fracasos son culpa de fuerzas externas, el destino, la injusticia, las circunstancias. Pero la verdad, la única verdad que subyace en la estructura del universo, es que el pensamiento es el arquitecto silencioso de la vida. Hay pensamientos que edifican y hay pensamientos que arrasan. La mente puede ser el taller de un constructor o la ruina de un templo abandonado. ¿Qué estás construyendo en este instante? Hay dos caminos en la mente, el de la fe y el del miedo. Pero la fe, como el fuego, no es buena ni mala en sí misma, todo depende de en qué la depositas. Hay fe en la escasez, fe en la enfermedad, fe en la pérdida. La persona que teme constantemente la desgracia no hace más que regarla con su angustia, hasta que un día la cosecha amarga se manifiesta. El que afirma una y otra vez que el dinero escasea, que la vida es difícil, que el amor es un espejismo, termina viviendo exactamente esa profecía autoimpuesta. Las Escrituras dicen, porque lo que temí me sobrevino, y lo que me horrorizaba me aconteció. Job no fue arrastrado por la injusticia, sino por su propio temor. Su mente tejió la red en la que quedó atrapado. De la misma manera, la persona que vive con miedo a la traición la encuentra en cada esquina, la que teme la pobreza siempre parece estar al borde de la ruina. La que ve la enfermedad como su herencia familiar cae víctima de la misma dolencia que tanto temía. No es un castigo ni una maldición, es la ley en su forma más implacable. Pero también hay otro camino. Así como el miedo moldea un destino de sombras, la certeza inquebrantable de que lo bueno es inevitable construye un sendero de luz. Quien camina por la vida con la convicción de que la abundancia lo rodea, quien no permite que el temor envenene su espíritu, quien rechaza la idea de que la pérdida es inevitable, descubre que las puertas se abren sin esfuerzo, que los muros caen, que la providencia lo sostiene en el momento justo. Lo que piensas en este instante es una semilla lanzada al suelo fértil del subconsciente. Esa semilla germinará, tarde o temprano. No puedes evitar la cosecha, pero puedes elegir qué sembrar. El propósito de este libro es darte las herramientas para comprender y aplicar esta ley. No basta con desear una vida mejor, es necesario desarrollar las ideas que han envenenado tu destino y sembrar nuevas verdades. Las palabras que pronuncias en tu interior son órdenes que el universo cumple con precisión matemática. Desde este momento, cada pensamiento debe ser examinado con la misma atención que pondrías al elegir una piedra para construir una casa, soportará el peso de lo que deseas edificar, o será la grieta que hará colapsar la estructura. La fe en el bien y la fe en el mal son fuerzas igualmente poderosas. Una te eleva y la otra te destruye. Pero ambas están a tu alcance. ¿En cuál depositarás tu confianza? ¿Tu destrucción o tu bendición? Los pensamientos son cosas. Por Florence Scovelsin. Publicado por Audiolibros Hispanos. Hemos notado que más del 90% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. Vida es un juego con reglas espirituales. La vida es un juego. Pero no un juego de azar, sino un juego de leyes exactas, tan precisas como las que rigen la trayectoria de los astros o el crecimiento de una semilla en la tierra. No hay casualidad, no hay golpes de suerte ni desgracias inmerecidas. Solo hay la aplicación, consciente o inconsciente, de las reglas que gobiernan este gran tablero que llamamos existencia. Un jugador ignorante puede lamentarse al perder, creyendo que la fortuna le ha dado la espalda. Pero el sabio comprende que cada resultado es la consecuencia de una jugada bien o mal hecha. Así sucede con el ser humano, cuando no conoce las reglas espirituales, se debate en la confusión.
sin entender por qué sus esfuerzos fracasan o por qué el mismo tipo de dificultades lo persigue sin cesar. Pero cuando comprende que cada pensamiento, cada palabra y cada emoción son movimientos en este gran juego, entonces se empieza a jugar con destreza y los resultados cambian. Las reglas no fueron escritas por la mano del hombre ni dictadas por una tradición. Son leyes inmutables, grabadas en la estructura del universo mismo, operando con exactitud infalible. Cuando una persona las sigue, el éxito se convierte en una consecuencia natural, no en un milagro. Cuando las desafía, la derrota se precipita sobre su vida con la misma certeza con la que la piedra lanzada al aire debe regresar al suelo. La primera regla es la ley de la mente. Todo lo que el hombre concibe en su interior debe manifestarse en su exterior. Es el principio por el cual lo que crees con fe, sea bueno o malo, debe tomar forma en tu experiencia. Quien comprende esta verdad deja de ser víctima de las circunstancias y toma las riendas de su destino. Pero también comprende el peligro de un pensamiento descontrolado, porque el miedo sostenido con suficiente intensidad tiene el mismo poder creador que la fe. La mente no distingue entre la semilla del bien y la semilla del mal, solo obedece la orden que recibe y da frutos conforme a ella. La segunda regla es la ley de la palabra. Lo que hablas es lo que llamas a la existencia. Cada palabra pronunciada con convicción es un decreto. Por eso las Escrituras advierten, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Hay quienes viven pronunciando desgracias sin darse cuenta de que están dictando sentencias sobre su propio destino. Nunca tengo suerte, dicen, y el universo responde, así sea. El dinero se me escapa como agua entre los dedos, y así sucede. La lengua es un arma de doble filo. Puede ser la herramienta de tu redención o el verdugo que ejecuta tus temores más profundos. La tercera regla es la ley de la resistencia y la entrega. Todo lo que persigues con angustia te huye, y todo lo que liberas con confianza viene a ti sin esfuerzo. Quien sujeta con manos crispadas el miedo a perder su trabajo, a perder el amor, a perder su fortuna, inevitablemente verá cómo aquello que más teme se desvanece de su vida. Es la ley. Pero quien suelta el miedo y camina con certeza en que nada le falta, que todo lo bueno está asegurado por derecho divino, verá que lo que necesita aparece en el momento justo y de la forma más inesperada. Estos son apenas algunos de los principios fundamentales del gran juego de la vida. Un juego en el que nadie es un peón indefenso, sino un jugador con el poder de dirigir su propio destino. Las reglas ya han sido establecidas y no pueden ser violadas sin consecuencia. Pero quien aprende a aplicarlas con sabiduría y confianza descubre que la vida no es una batalla de sufrimiento y carencias, sino un escenario en el que todo está dispuesto para su éxito y felicidad. No hay victoria sin comprensión. No hay plenitud sin conocimiento. La clave está en saber jugar y jugar con fe. La vida no es una lucha ni una serie de eventos al azar. La vida es un juego, un tablero donde cada pieza se mueve según reglas inmutables. No hay error en el universo, ni azar en la existencia humana. Todo lo que nos sucede ha sido atraído por nuestros propios pensamientos, por nuestras palabras, por nuestra fe o por nuestros miedos. No podemos escapar de esta ley, pero podemos aprender a jugar a nuestro favor. Alguien podría preguntar, si la vida es un juego, ¿por qué tantos parecen perder en él? Porque la enfermedad, la pobreza, el desamor y la desgracia parecen abundar más que la alegría y la abundancia. La respuesta es sencilla, porque la mayoría juega sin conocer las reglas, sin saber que cada pensamiento es una jugada, cada emoción es una estrategia y cada palabra es una orden al destino. El ignorante tropieza en la oscuridad, mientras que el sabio camina con confianza, pues conoce el camino y sabe hacia dónde lo lleva. Las Escrituras nos han dejado indicaciones precisas sobre este juego. En Proverbios 23:7 se nos dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, el hombre no es moldeado por sus circunstancias, sino por sus pensamientos. Si una persona vive pensando en la escasez, verá reflejada la escasez en su vida. Si una persona teme constantemente la enfermedad, su propio temor será la causa de su dolencia. La mente es el verdadero campo de batalla.
Es allí donde se juega la partida más importante. Las reglas invisibles que gobiernan la vida. La primera gran regla es que la mente es el arquitecto del destino. Todo lo que una persona visualiza con fe se materializa, sea para bien o para mal. No es posible pensar en miseria y atraer riqueza, ni pensar en fracaso y manifestar éxito. El pensamiento es el plano maestro del edificio de la vida. Aquí radica el peligro de una mente indisciplinada. Hay personas que viven en constante temor, repitiéndose a sí mismas frases como: siempre me enfermo en invierno, nunca tengo suficiente dinero, las cosas buenas no me suceden a mí. Y cuando la enfermedad los alcanza, cuando el dinero les falta, cuando ven que sus vidas están sumidas en un constante estado de dificultad, se preguntan por qué. No comprenden que han estado jugando en su contra, que han estado declarando su propio destino sin siquiera notarlo. El miedo es una forma de fe. Es una creencia firme en que algo malo ocurrirá, y como el universo no distingue entre lo que el hombre quiere y lo que teme, sino solo en lo que más cree, ese temor se cumple con la misma precisión que cualquier otra creencia. El miedo es la fe en el mal, la certeza de que lo negativo vendrá. Y, por la misma ley que gobierna todo en el universo, así ocurre. La segunda regla es la ley de la palabra hablada. En Proverbios 6 y 21 se nos dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Es decir, cada palabra que sale de nuestra boca es una semilla que inevitablemente dará fruto. Muchas personas siembran espinos en su propio camino sin darse cuenta. Se refieren a sí mismas con desdén, dicen que no tienen suerte, que la vida es difícil, que los tiempos son malos. Y cuando ven que sus vidas reflejan exactamente esas palabras, no comprenden la causa. Se lamentan, pero continúan repitiendo el mismo patrón. Las palabras son decretos. Cuando alguien dice siempre estoy enfermo, está dando la orden a su cuerpo para que enferme. Cuando dice no hay oportunidades para mí, está cerrando las puertas a las oportunidades que podrían haber llegado. Cuando dice el dinero nunca me alcanza, está estableciendo esa carencia como una ley en su propia vida. Pero cuando alguien declara con fe, Dios es mi provisión y siempre suple mis necesidades, o todo en mi vida se alinea para mi bien, está plantando semillas de abundancia y éxito. El tercer principio que rige este juego es la ley de la resistencia y la entrega. Cuanto más ansiosamente alguien persigue algo, más parece escaparse de su alcance. Cuanto más teme perder, más rápido pierde. Esta es la razón por la que el miedo a la pobreza hace que el dinero se aleje, y la obsesión por retener a una persona amada la empuja aún más lejos. Jesús dijo: el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 4 y 25. Estas palabras contienen un misterio profundo: lo que se afianza con miedo se escapa, pero lo que se suelta con fe regresa multiplicado. Quien suelta el miedo a la escasez y confía en que la abundancia está asegurada, ve cómo el dinero llega sin esfuerzo. Quien suelta el apego a una relación y bendice a la persona que ama en libertad, ve cómo el amor se fortalece o se manifiesta de una forma más elevada. El universo responde con exactitud a la vibración de la mente. La resistencia bloquea, la entrega libera. Como jugar para ganar. El primer paso para ganar este juego es vigilar la mente con la misma disciplina con la que un centinela vigila las puertas de una fortaleza. No se debe permitir que pensamientos de temor, derrota o escasez entren sin cuestionarlos. Si un pensamiento adverso aparece, debe ser rechazado y reemplazado de inmediato por su contrario. Si la mente dice «vas a fracasar», la respuesta debe ser firme: «mi éxito está asegurado por la ley divina». Si la mente dice «nunca tendrás suficiente», la respuesta debe ser «Dios es mi fuente infinita y mi provisión nunca falla». Si la mente dice «esto no tiene solución», la respuesta debe ser «el camino se abre ante mí de manera perfecta». La vida sigue la dirección del pensamiento. Por eso, en Deuteronomio 30, 19 encontramos una advertencia solemne: «He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge, pues, la vida». No es Dios quien elige, ni el destino quien decide,
sino el hombre quien escoge cada día con sus pensamientos y palabras si caminará en bendición o en maldición. El segundo paso es hablar con conciencia. No basta con pensar correctamente, es necesario que cada palabra pronunciada esté en armonía con la ley divina. La lengua no debe ser usada para sembrar temor, para quejarse, para maldecir o para hablar en derrota. Debe ser usada como un canal de creación consciente. El tercer paso es soltar la lucha y confiar en el proceso. Quien juega con desesperación termina perdiendo. La fe no es una lucha, sino un estado de certeza absoluta en que lo bueno es inevitable. No se trata de robar, suplicar o preocuparse, sino de afirmar y luego descansar en la seguridad de que la ley se cumplirá. El gran secreto. La vida es un juego, pero no uno donde el destino está fuera de nuestro control. Cada pensamiento es una jugada, cada palabra es un movimiento y cada emoción es una estrategia. El que comprende las reglas puede moldear su destino con la precisión de un escultor que trabaja al mármol, mientras que el que las ignora continuará siendo una víctima de sus propias creencias. Hoy puedes decidir si jugarás con fe o con miedo, si usarás tus pensamientos para construir o para destruir, si dirigirás tus palabras hacia la luz o hacia la sombra. La elección es tuya. Pero una vez que elijas, la ley hará su trabajo y no fallará. Capítulo 2. El poder de la palabra y el pensamiento. La palabra es el cincel con el que el hombre esculpe su destino. No existe creación sin palabra, ni manifestación sin pensamiento. Desde los tiempos más remotos, la humanidad ha comprendido, aunque sea en destellos fugaces de sabiduría, que la lengua tiene un poder oculto, que lo pronunciado con certeza se convierte en realidad. La mayoría de las personas camina por la vida sin darse cuenta de que cada palabra que sale de su boca es una semilla que tarde o temprano dará fruto. No piensan en la consecuencia de sus declaraciones, ni en la fuerza de sus pensamientos repetidos. Pero la ley no necesita que el hombre la comprenda para operar. No importa si alguien ignora la existencia de la gravedad, si suelta una piedra, ésta caerá. De la misma manera, quien proclama con su boca la ruina, la escasez y la enfermedad, cosechará exactamente aquello que ha sembrado, porque la ley de la palabra no falla. A lo largo de la historia, las grandes civilizaciones han comprendido el poder de la palabra hablada. Los antiguos hebreos reverenciaban el acto de pronunciar un decreto, pues sabían que la palabra no vuelve vacía. Los sabios de antaño entendían que lo que el hombre declara con convicción se imprime en la estructura del universo. Sin embargo, el conocimiento de esta ley se ha perdido en el bullicio del mundo moderno. Hoy, las personas hablan sin pensar, maldicen sin temor, profieren juicios con ligereza y luego se sorprenden cuando la vida refleja con exactitud el caos que han sembrado con sus labios. El pensamiento es la fuente, la palabra es la llave y la manifestación es el resultado. Lo que el hombre piensa en silencio moldea su realidad, pero cuando lo expresa en voz alta, le da vida y lo sella en el mundo visible. Así como un arquitecto concibe primero en su mente la imagen de un edificio antes de plasmarlo en un plano, y solo después puede construirse, el hombre crea primero en su pensamiento, luego lo fortalece con la palabra y finalmente lo ve manifestado en su vida. La diferencia es que, mientras el arquitecto es consciente de su diseño, la mayoría de las personas construye su destino sin darse cuenta, levantando torres de desdicha con sus pensamientos erróneos y palabras descuidadas. No es extraño que el hombre se encuentre rodeado de los mismos problemas que dice querer evitar. He conocido personas que desde su juventud se han repetido a sí mismas que nunca tendrán éxito, y en efecto, han visto cómo las oportunidades les son arrebatadas una y otra vez. Otros han vivido con la creencia de que el dinero se va tan rápido como llega, y han experimentado exactamente esa realidad, sin importar cuánto lleguen a ganar. Las palabras que el hombre pronuncia sobre sí mismo se convierten en las leyes de su existencia. No porque haya un castigo divino en ello, sino porque así es la ley, y la ley no tiene excepciones. El peligro de la palabra mal utilizada es que el universo no distingue entre lo que se dice en broma y lo que se dice en serio. Una persona podría reír y decir mi memoria es terrible, y con el tiempo verá cómo su mente comienza a fallarle en los momentos más cruciales.
Otra podría bromear diciendo, tengo mala suerte en el amor, y sin darse cuenta, habrá colocado en su vida una barrera invisible que aleja la dicha. La mente subconsciente no razona, no cuestiona, no analiza, simplemente obedece. Y cuando algo se repite una y otra vez, se convierte en un mandato inquebrantable. Así como la palabra puede ser una herramienta de creación, también puede ser un instrumento de destrucción. Una madre que repite constantemente a su hijo que es torpe o incapaz está sembrando en su mente una semilla que germinará en inseguridad y fracaso. Un jefe que constantemente humilla a sus empleados está forjando un ambiente donde la mediocridad y la apatía florecerán. Un hombre que se queja día tras día de su mala fortuna está reforzando, con cada palabra, la prisión de su propia escasez. El hombre debería ser tan cuidadoso con sus palabras como lo sería al manejar fuego en una habitación llena de pólvora. Pero en lugar de ello, habla sin control, declara sin pensar, se entrega al hábito de la queja y la maldición. Y luego se sorprende cuando la vida le devuelve, con precisión infalible, el reflejo de sus palabras. He visto a personas que dicen que nunca encuentran salud, y la enfermedad no los suelta. He visto a otros proclamar que el amor siempre los traiciona, y en cada relación viven el mismo drama repetido. Pero así como la palabra puede ser usada para sellar un destino de sombras, también puede ser la llave que abra las puertas de la luz. He sido testigo de cómo una persona que cambia su forma de hablar puede transformar su vida en cuestión de días. He visto enfermos sanar con solo reemplazar su discurso de dolor por palabras de salud. He visto a hombres que han sufrido ruina económica encontrar una nueva fuente de abundancia con solo cambiar la manera en la que se refieren a su situación. La clave está en hablar en términos de lo que se desea, no de lo que se teme. Es una regla tan simple que la mayoría la ignora por considerarla demasiado obvia. Pero la verdad es que el hombre siempre está manifestando aquello a lo que da más energía con sus pensamientos y palabras. Quien dice mi vida está llena de oportunidades verá cómo, de formas inesperadas, las puertas se abren ante él. Quien afirma mi camino está despejado y todo obra para mi bien, comenzará a notar cómo las barreras que antes parecían infranqueables se disuelven como el humo. Un cambio de palabras puede cambiar un destino. Pero para ello, el hombre debe disciplinarse en su hablar. Debe vigilar cada expresión que sale de su boca y preguntarse, ¿estoy sembrando algo que quiero ver crecer en mi vida? Si no es así, debe arrancar esas palabras de raíz y reemplazarlas con aquellas que construyan en lugar de destruir. Hay quienes argumentan que esto es absurdo, que las palabras son solo aire, sonidos que se desvanecen al instante. Pero yo les digo que la palabra es la sustancia misma de la creación. Si en el principio todo fue creado con la palabra, ¿por qué habría de ser diferente ahora? Si el universo entero fue llamado a la existencia mediante la vibración de una orden divina, ¿qué hace pensar al hombre que sus palabras no tienen poder? Cada uno es el artífice de su destino, y su boca es el pincel con el que lo pinta. Cada afirmación es un trazo en el lienzo de su vida. Las palabras no son solo sonidos, son decretos, y el universo las recibe con la misma seriedad con la que una semilla recibe la orden de convertirse en árbol. Hoy el hombre puede empezar a cambiar su vida simplemente cambiando su manera de hablar. Puede comenzar a decir todo lo que necesito viene a mí en el momento perfecto, en lugar de nunca tengo lo que quiero. Puede reemplazar me cuesta tanto lograr mis metas por el éxito fluye hacia mí con facilidad. Puede abandonar el hábito de la queja y tomar el hábito de la gratitud. No es necesario un esfuerzo titánico, ni un conocimiento esotérico oculto. Solo es necesario que cada palabra pronunciada sea sembrada con intención y fe. Y entonces, como un sembrador que confía en la cosecha, el hombre verá cómo la vida le devuelve, multiplicado, el fruto de sus palabras. Capítulo 3. Soltar la carga y confiar en la inteligencia divina. La mayoría de las personas vive aferrada a sus preocupaciones como si su vida dependiera de ellas. Se aferran al miedo a la escasez, a la angustia por el futuro, a la culpa por el pasado, como si con su ansiedad pudieran evitar el mal o atraer el bien. Pero la verdad es que la preocupación no es más que fe mal dirigida. Es una creencia en que el problema tiene más poder que la solución.
Es una convicción firme en el caos en lugar de la armonía. El hombre que aprende a soltar la carga y confiar en la inteligencia divina se libera del yugo de la incertidumbre. No porque se vuelva irresponsable o descuidado, sino porque comprende que existe una ley superior que sostiene su vida, una ley que es más sabia y poderosa que su mente limitada. Cuando el hombre se resiste, cuando lucha contra las circunstancias, cuando intenta resolver todo con su esfuerzo personal, es como aquel que intenta remar contra la corriente de un río impetuoso. Pero cuando suelta la carga y permite que la inteligencia divina lo guíe, el mismo río lo conduce suavemente hacia su destino. Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará, dice el salmista. Sin embargo, ¿cuántos lo hacen realmente? La mayoría de las personas pide ayuda, pero en cuanto terminan su oración, vuelven a cargar con la preocupación. Es como si un hombre entregara un paquete a un mensajero y luego, segundos después, lo arrebatara de nuevo, diciendo, no estoy seguro de que lo lleves a su destino. Así hace el que dice confiar en la inteligencia divina, pero sigue angustiado por sus problemas. No basta con pedir, hay que confiar. No basta con declarar, hay que soltar. La inteligencia divina opera en perfecta armonía. Así como el sol sale sin que el hombre tenga que empujarlo, así como la semilla germina sin que nadie tenga que arrancarla de la tierra, del mismo modo la ley espiritual trabaja sin esfuerzo humano. Pero el miedo y la impaciencia del hombre son los que obstaculizan la acción de esta ley. Quiere ver resultados inmediatos, quiere pruebas antes de confiar, quiere controlar el proceso. Pero la fe no exige pruebas. La fe es certeza sin necesidad de evidencia. Conocí a una mujer que durante años se angustiaba por su situación económica. Contaba hasta la última moneda, hacía cálculos interminables, imaginaba todo tipo de desgracias posibles. Y, como era de esperar, la escasez nunca la abandonaba. Un día, después de comprender esta ley, decidió hacer un experimento. En lugar de preocuparse, simplemente dijo, la inteligencia divina me sostiene y provee. Dejo esta carga en manos de Dios y confío en que todo será suplido. Se negó a caer en el temor, se negó a angustiarse. Y entonces sucedió lo inesperado. A los pocos días, recibió una oportunidad laboral que jamás habría imaginado, y con ella, la seguridad financiera que tanto había deseado. ¿Qué cambió? No fue su esfuerzo, ni su planificación, ni sus cálculos. Fue su vibración interna. Al soltar la carga del miedo, dejó espacio para que la inteligencia divina obrara. Antes, su angustia era como una muralla que impedía la llegada de la abundancia. Pero cuando soltó, la puerta se abrió. El miedo y la ansiedad son obstáculos en el camino del bien. Así como un agricultor no cava la tierra cada día para comprobar si su semilla está creciendo, así también el hombre debe sembrar su fe y dejar que la cosecha llegue en su debido tiempo. El agricultor no duda de la semilla. Él sabe que la ley natural se encargará del resto. Del mismo modo, quien confía en la inteligencia divina no se preocupa ni se impacienta. Las Escrituras dicen, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Sin embargo, el hombre moderno vive como si no hubiera escuchado estas palabras. Se inquieta por lo que ha de venir, teme la pérdida, se aferra a lo que cree que necesita, sin darse cuenta de que ese afán es precisamente lo que bloquea su provisión. Cuando el hombre suelta la carga y deja de luchar contra la corriente, entonces la corriente lo lleva a donde debe ir. He conocido personas que han pasado años persiguiendo una meta con esfuerzo y sacrificio, solo para descubrir que en cuanto dejaron de luchar y confiaron, aquello que buscaban llegó sin dificultad. El problema nunca es la falta de recursos, sino la falta de confianza. El dinero no falta en el mundo. El amor no falta. La salud no falta. Lo único que falta es la fe en que todo lo bueno está ya disponible. Un hombre que llevaba meses sin encontrar trabajo vino a mí lleno de preocupación. Me dijo que había enviado cientos de solicitudes, que había hecho todo lo humanamente posible, pero nada funcionaba. Yo le respondí, deja de luchar.
Deja de insistir con angustia. Pronuncia estas palabras: el empleo perfecto me es revelado ahora por la inteligencia divina. No necesito buscar, porque ya está en camino. Al principio, le pareció absurdo. Pensó que debía seguir esforzándose, seguir intentando, seguir buscando sin descanso. Pero, al ver que su método no funcionaba, decidió probar. Se obligó a soltar la carga. Se negó a preocuparse. Repetía su afirmación con tranquilidad, sin ansiedad. Y en menos de una semana, recibió una oferta de trabajo inesperada, sin haberla buscado. El trabajo lo encontró a él, no al revés. Este es el poder de la entrega. Cuando el hombre deja de perseguir lo que desea con angustia, lo que desea comienza a perseguirlo a él. Pero soltar la carga no significa pasividad. No significa que el hombre debe sentarse y esperar sin hacer nada. Significa que debe actuar desde la certeza, no desde el miedo. La diferencia es sutil pero profunda. Un hombre puede buscar un trabajo con la angustia de que nunca lo encontrará, o puede buscarlo con la confianza de que ya le ha sido dado. Puede enfrentar un problema con temor al fracaso, o puede caminar con la certeza de que la solución está en camino. En ambos casos, la acción es la misma, pero la actitud es diferente. Y la actitud determina el resultado. Cuando el hombre suelta el miedo y confía en la inteligencia divina, los milagros se convierten en parte de su vida cotidiana. Lo que antes parecía imposible se resuelve sin esfuerzo. Las puertas que antes estaban cerradas se abren sin necesidad de forzarlas. Las respuestas llegan sin haberlas buscado. El universo se reorganiza a favor de aquel que deja de luchar y empieza a confiar. El que se aferra a la carga, la hace más pesada. El que la suelta, encuentra descanso. Así como un pájaro no teme que el cielo desaparezca bajo sus alas, así también el hombre debería confiar en que el camino siempre se extiende ante él, incluso cuando aún no puede verlo. Todo lo que el hombre necesita ya ha sido provisto. Su única tarea es aprender a soltar, confiar y recibir. Cuando deja de sostener con temor su vida comienza a sostenerlo a él. Capítulo 4. La fe como puente a la manifestación. La fe es el puente entre lo invisible y lo visible, entre lo que el hombre desea y lo que experimenta. No hay manifestación sin fe, porque la fe es la sustancia misma de la creación. Es la certeza de que lo que se espera ya existe, aunque aún no haya tomado forma en el mundo material. Así como un arquitecto ve en su mente el edificio terminado antes de que la primera piedra sea colocada, así también el hombre debe ver su bienestar, su éxito y su plenitud en su interior antes de que se hagan realidad. El problema es que la mayoría de las personas no tiene fe en lo bueno, sino en lo malo. Creen con convicción en la enfermedad, en la escasez, en la tragedia, y su fe se cumple con la misma precisión con la que se cumpliría si estuviera dirigida hacia la salud, la abundancia y la felicidad. La fe siempre funciona, pero depende del hombre decidir si la usará a su favor o en su contra. Las Escrituras dicen, «Se ha hecho conforme a tu fe», y así es. No dice «se ha hecho conforme a tu necesidad» ni conforme a tu deseo, sino conforme a tu fe. No importa cuán grande sea el deseo de una persona, si su fe está puesta en la dificultad será lo que reciba. Si un hombre espera que le llegue el bien vendrá. Pero si espera calamidad, calamidad será lo que toque a su puerta. He conocido a personas que han vivido en constante temor de perder lo que tienen, y tarde o temprano han perdido exactamente aquello a lo que se aferraban con miedo. He visto a otros que temían caer enfermos, y su temor se convirtió en la profecía que su cuerpo cumplió. Pero también he visto a aquellos que, sin importar las circunstancias, han sostenido una fe inquebrantable en que todo estaba resuelto a su favor, y su convicción ha moldeado su realidad hasta alinearla con su creencia. Un hombre me dijo una vez, «Yo siempre tengo mala suerte, nunca me sale nada bien». Y tenía razón. No porque el destino estuviera en su contra, sino porque su fe estaba puesta en la derrota. Él no sabía que estaba decretando su futuro con cada palabra. Si en lugar de ello hubiera dicho, «Todo me sale bien, la vida siempre obra a mi favor», su historia habría sido distinta.
El universo no distingue entre el bien y el mal, solo responde a la fe del hombre. La fe es la fuerza que da vida a la palabra hablada. No basta con decir algo, hay que creerlo con certeza absoluta. El hombre que repite afirmaciones sin convicción está como aquel que planta una semilla en la tierra y la desentierra cada día para ver si ha crecido. Pero el que tiene fe inquebrantable, aquel que declara con seguridad que su bien está asegurado, es como el agricultor que siempre descansa en la certeza de que la cosecha llegará. La fe es más que un pensamiento positivo, es una ley activa que trabaja de manera precisa. Jesús demostró esta verdad al agradecer antes de que los panes y los peces se multiplicaran. No esperó ver el milagro para creer en él, sino que dio gracias como si ya hubiera ocurrido, y entonces la manifestación tuvo lugar. Así debe ser la fe, una certeza que no depende de lo que los ojos ven, sino de lo que el alma sabe. Conocí a una mujer que durante años vivió en escasez. Su fe estaba puesta en la falta, y cada día reforzaba su creencia al decir, el dinero nunca me alcanza. Cuando comprendió esta ley, decidió cambiar su discurso. En lugar de hablar de carencia, comenzó a declarar, siempre tengo más que suficiente. La provisión divina fluye sin esfuerzo en mi vida. Al principio, su mente se resistía. La realidad parecía contradecir sus palabras. Pero ella no dudó, no permitió que la apariencia dictara su fe. Y con el tiempo, su situación financiera cambió por completo. Este es el secreto, la fe no se basa en lo que se ve, sino en lo que se sabe en lo profundo del corazón. El hombre que espera ver la prueba antes de creer nunca verá nada. Pero el que cree primero, sin necesidad de ver, experimentará la realidad de su fe. Algunos dicen, es difícil tener fe cuando todo parece ir mal. Pero la fe verdadera se pone a prueba precisamente en los momentos de oscuridad. No es difícil creer cuando todo es fácil. La verdadera fe es aquella que se sostiene en medio de la tormenta, aquella que sigue declarando la luz aunque todo alrededor parezca sombra. En el mundo hay dos tipos de personas, las que esperan ver para creer y las que creen para ver. Las primeras siempre están sujetas a las circunstancias, a los cambios del mundo exterior. Si el dinero llega, se sienten seguras, si desaparece, caen en la desesperación. Si la salud está presente, sonríen, si enferman, se hunden en el miedo. Pero las segundas han aprendido que el poder no está en lo que ven, sino en lo que sostienen en su mente y corazón. Ellos crean su realidad con su fe, y no permiten que las circunstancias externas dicten su destino. Un hombre que enfrentaba una gran dificultad me dijo, no veo salida. Todo indica que esto terminará mal. Yo le respondí, no importa lo que veas, importa lo que creas, ¿crees en la dificultad o crees en la inteligencia divina? Decide en qué pondrás tu fe, porque lo que elijas será lo que recibirás. Al poco tiempo, este hombre cambió su actitud. En lugar de hablar de problemas, comenzó a hablar de soluciones. En lugar de repetir que todo estaba perdido, comenzó a declarar que todo se resolvía de manera perfecta. Y lo que parecía imposible comenzó a cambiar. La situación que lo angustiaba se transformó de una manera inesperada. Nada es imposible para aquel que tiene fe. Pero no cualquier fe, sino una fe viva, firme, sin dudas. La duda es la enemiga de la manifestación. Un hombre que pide algo y luego duda es como aquel que avanza 2 pasos y retrocede 3. No puede llegar a ninguna parte porque su indecisión lo mantiene estancado. Las Escrituras lo dicen claramente, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No se puede tener fe en la abundancia un día y hablar de escasez al siguiente. No se puede confiar en la salud por la mañana y temer la enfermedad por la noche. La fe debe ser constante, inquebrantable, como una roca que no se mueve sin importar la tormenta que la golpee. El hombre que comprende esta verdad deja de ser una víctima del destino. Sabe que no hay azar, que todo responde a su propia fe. Si algo en su vida no es como lo desea, en lugar de quejarse, examina en qué ha estado creyendo. Si ha esperado dificultades, las ha recibido. Si ha temido la carencia, la ha experimentado. Pero si ha creído en el bien, en la provisión, en la salud,
entonces eso es lo que se ha manifestado. El mundo no es más que un espejo que refleja lo que llevamos dentro. Cambia tu fe y cambiará tu reflejo. Declara con certeza lo que deseas y lo verás manifestarse. No dudes, no cuestiones, no vaciles. La fe no se tambalea, la fe no negocia. La fe sabe. Y el que sabe, recibe. Capítulo 5. Amor y desapego, claves para la armonía. El amor es la fuerza más poderosa del universo. Es la esencia misma de la creación, el principio que sostiene todas las cosas. Pero el amor verdadero no es posesión, no es control, no es miedo disfrazado de afecto. El amor auténtico es libre, fluye sin esfuerzo, no retiene ni se aferra, porque sabe que lo que le pertenece por derecho divino nunca podrá perderse. El error más grande que comete el hombre es confundir el amor con la necesidad. Cree que ama a una persona cuando en realidad la teme perder. Cree que ama su trabajo cuando en realidad le aterra no tener sustento. Cree que ama sus bienes materiales cuando en realidad los acumula por miedo a la escasez. Pero el amor que nace del miedo no es amor, es esclavitud. Y aquello a lo que el hombre se aferra con temor, inevitablemente lo pierde. Las Escrituras dicen, lo que temí, me sobrevino, y así es. El miedo a perder algo es la invitación para que se desvanezca de nuestras vidas. Pero el que ama con libertad y confianza, el que deja ir sin temor, el que suelta sin angustia, recibe de vuelta multiplicado. He visto a muchas personas desesperadas porque alguien a quien aman se ha alejado. Lloran, suplican, buscan recuperar lo perdido. Pero en su desesperación, solo logran alejarlo más. No comprenden que el amor no se puede forzar, no se puede retener, no se puede manipular. El amor verdadero es como un pájaro, si lo aprisionas en una jaula, muere, pero si le das alas para volar, regresará por voluntad propia. Una mujer vino a mí angustiada porque su esposo la había dejado. Me dijo, lo amo con todo mi corazón, no puedo vivir sin él. Pero en su mirada no había amor, sino desesperación. Le respondí, si lo amaras de verdad, lo soltarías. El amor no ruega, el amor no mendiga, el amor confía. Le pedí que comenzara a bendecir a su esposo, a desearle felicidad sin importar dónde estuviera, a soltar toda queja y resentimiento. Al principio le pareció imposible, pero decidió intentarlo. Cada día repetía, bendigo su camino, bendigo su felicidad, bendigo mi propia plenitud. Poco a poco, su angustia se convirtió en paz. Y cuando finalmente dejó de aferrarse, su esposo regresó. No porque ella lo hubiera forzado, sino porque su energía había cambiado. El amor es como un río que fluye en perfecta armonía. Pero el hombre, con su necesidad de control, levanta muros y presas, impidiendo que el agua siga su curso natural. Luego, cuando la presión se acumula y el agua se desborda, se lamenta y no entiende por qué todo se derrumbó. Pero si dejara que el amor fluyera sin miedo, descubriría que todo lo que le pertenece por derecho divino siempre encontrará el camino de regreso. Esto no solo aplica a las relaciones, sino a todos los aspectos de la vida. El dinero que se retiene con avidez se estanca. La riqueza que se comparte con alegría se multiplica. He conocido personas que han perdido fortunas enteras porque su amor por el dinero era posesivo y temeroso. Guardaban cada centavo con miedo a la escasez, y al final, lo perdieron todo. Pero también he visto a aquellos que dan con generosidad y sin miedo, confiando en que la provisión divina es infinita, y la abundancia fluye sin esfuerzo hacia ellos. El principio es simple, lo que sueltas con fe regresa multiplicado. Las Escrituras lo confirman, dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante darán en vuestro regazo. Pero muchos no creen en esta ley. Dan con miedo, con duda, esperando ver primero la cosecha antes de sembrar la semilla. No comprenden que la siembra siempre precede a la cosecha. Recuerdo a un hombre que me dijo, no puedo dar, apenas tengo suficiente para mí. Y le respondí, precisamente por eso debes dar. Si esperas a tener mucho para compartir, nunca tendrás nada.
Da ahora, aunque sea poco, y verás cómo la abundancia se abre para ti. Decidió intentarlo. Con el poco dinero que tenía, ayudó a alguien que lo necesitaba. Al principio sintió miedo, pero se obligó a confiar. Días después, recibió una oferta de trabajo con un salario 3 veces mayor al que ganaba antes. La abundancia llegó porque había soltado el miedo y había demostrado fe. El amor y el desapego van de la mano. No se puede amar de verdad si hay apego, porque el apego es solo miedo disfrazado. El que se aferra, teme. El que teme, bloquea la bendición. Pero el que suelta con confianza, recibe con plenitud. Una mujer que vivía con angustia por su salud me dijo: cada día reviso mis síntomas, cada día temo lo peor. Y yo le respondí: ¿cómo esperas sanar si cada día refuerzas tu fe en la enfermedad? Suelta la carga, deja de buscar señales de lo malo y comienza a afirmar la perfección de tu cuerpo. Al principio le costó, pero comenzó a repetir: mi cuerpo es un canal perfecto de salud divina. Confío en la inteligencia infinita que me sostiene. Se obligó a dejar de temer, a soltar la angustia. Y su cuerpo respondió. La enfermedad desapareció cuando dejó de aferrarse a ella. Esta es la clave: lo que sueltas con fe, lo que entregas sin miedo, lo que liberas con amor, regresa transformado en bendición. El hombre que teme perder lo que tiene ya ha decretado su pérdida. El que confía en que todo lo bueno le pertenece por derecho divino nunca carecerá de nada. El que suelta con amor encuentra la verdadera paz. Si hay algo en tu vida que te produce angustia, suéltalo. Si temes perder a alguien, bendícelo y déjalo libre. Si te aferras al dinero, comienza a dar con confianza. Si la enfermedad te atormenta, deja de buscar síntomas y afirma la salud. El amor verdadero no retiene, no controla, no impone condiciones. El amor confía, el amor suelta, el amor sabe que todo lo bueno siempre regresa. Cuando comprendas esta verdad, vivirás en perfecta armonía con la ley divina. No habrá miedo en tu corazón, porque sabrás que no puedes perder lo que es tuyo por derecho. Lo que el amor toca, lo transforma. Lo que el amor suelta, lo eleva. Lo que el amor bendice, lo multiplica. Suelta la carga, confía en el amor y todo lo que buscas llegará sin esfuerzo. Capítulo 6. La ley de la prosperidad y la abundancia. La prosperidad no es un accidente, ni una casualidad, ni el resultado de la suerte. Es una ley tan precisa como la ley de la gravedad. Así como una semilla sembrada en tierra fértil crece con certeza, así también la abundancia llega a aquel que comprende y aplica las leyes espirituales que la rigen. El hombre que vive en escasez no lo hace porque la abundancia no esté disponible para él, sino porque ha sembrado en su mente las semillas del miedo, la carencia y la limitación. Su fe está puesta en la falta, y lo que cree con convicción es lo que recibe. Las Escrituras lo confirman: como el hombre piensa en su corazón, así es él. Si un hombre piensa que el dinero es escaso, que la vida es difícil, que el éxito es solo para unos pocos, entonces su mundo reflejará esas creencias. Pero aquel que reconoce que la abundancia es un principio universal, aquel que comprende que la inteligencia divina es la fuente inagotable de toda provisión, comienza a ver su realidad transformarse. No porque de pronto el mundo cambie, sino porque su fe cambia, y su fe es la que moldea su destino. Muchos creen que el dinero es la fuente de la prosperidad, pero esto es un error. El dinero es solo un canal, un medio, no la fuente. La verdadera fuente de la abundancia es la conciencia del hombre. Si su mente está alineada con la escasez, no importa cuánto dinero tenga, siempre vivirá con miedo de perderlo. Pero si su mente está alineada con la abundancia, incluso en medio de la aparente falta, siempre encontrará caminos para prosperar. He conocido a personas que han perdido toda su fortuna y la han recuperado con facilidad, porque su conciencia nunca se apartó de la abundancia. Y también he visto a quienes, aun teniendo dinero, viven con la constante angustia de la pérdida, atrapados en la prisión del miedo. No es el dinero lo que hace rica a una persona, sino su relación con la riqueza. Las Escrituras dicen: el Señor es mi pastor, nada me faltará.
Pero la mayoría de las personas vive como si la escasez fuera su pastor, como si la falta fuera su destino inevitable. Hablan de lo que no tienen, se preocupan por el mañana, temen la pérdida. No comprenden que la prosperidad no puede llegar a una mente que está cerrada a recibirla. Una mujer vino a mí diciendo, por más que trabajo, el dinero nunca me alcanza. Le pregunté, ¿qué dices sobre el dinero? Y ella respondió, siempre me falta, nunca es suficiente. Le expliqué que sus palabras eran decretos que su subconsciente tomaba como órdenes. Cambia tus palabras y cambiarás tu realidad, le dice. Le pedí que comenzara a declarar, siempre tengo más que suficiente. La riqueza fluye sin esfuerzo en mi vida. Al principio le pareció absurdo, pero decidió intentarlo. Día tras día, afirmó su abundancia sin dudar. No permitió que la apariencia de escasez la hiciera vacilar. Y en poco tiempo, su situación cambió. Sin buscarlo, recibió una oportunidad inesperada que le trajo ingresos abundantes. Esto demuestra que el hombre no necesita dinero para atraer dinero. Necesita fe en la abundancia. Cuando la mente se alinea con la riqueza, las oportunidades llegan sin esfuerzo. Pero el que se aferra al miedo de la falta, bloquea el flujo de provisión. El dinero, como todo en la vida, es energía en movimiento. Si el hombre lo retiene con miedo, lo estanca. Si lo usa con confianza y gratitud, lo multiplica. La generosidad activa la ley del dar y recibir. Pero muchos temen dar porque creen que si lo hacen, tendrán menos. No comprenden que el acto de dar es la señal que envían al universo de que confían en la provisión divina. Las Escrituras dicen, honra al Señor con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos, y tus graneros se llenarán con abundancia. Esto no significa que debamos dar por obligación o con miedo, sino con gratitud y certeza. El que da con fe, recibe multiplicado. Conocí a un hombre que vivía con temor a la escasez. Guardaba cada moneda con avidez, pensando que así aseguraba su futuro. Pero en lugar de prosperar, su dinero parecía esfumarse en gastos imprevistos. Finalmente, cuando comprendió la ley de la abundancia, decidió hacer un acto de fe. Tomó una cantidad de dinero y la donó sin miedo. Dijo, confío en la provisión divina, no en mi cuenta bancaria. Pocos días después, recibió un contrato inesperado que le trajo más dinero del que había dado. No fue casualidad. Fue la ley en acción. El problema de la mayoría de las personas es que quieren recibir antes de dar, quieren ver antes de creer. Pero la ley de la prosperidad funciona al revés. Primero hay que sembrar, luego cosechar. Primero hay que creer, luego ver. El hombre que confía en la abundancia actúa como si ya tuviera lo que desea, y por esa misma fe, lo recibe. He visto personas que han cambiado su destino económico simplemente con cambiar su actitud hacia el dinero. En lugar de decir, no puedo permitírmelo, comenzaron a decir, la provisión perfecta llega a mí en el momento perfecto. En lugar de temer la falta, comenzaron a afirmar su derecho divino a la prosperidad. Y el universo respondió. Porque la escasez no es más que un reflejo de la mente. Cambia la mente y la realidad se transformará. La abundancia no se persigue, se atrae. No se lucha por ella, se permite. Las Escrituras lo confirman, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero muchos piden con miedo, buscan con angustia, llaman con dudas. No basta con pedir, hay que pedir con certeza. Si deseas la prosperidad, comienza a actuar como una persona próspera. No significa gastar sin medida ni ser imprudente, sino moverte con la certeza de que el universo te sostiene. Da con alegría, recibe con gratitud, habla con confianza. Cada palabra que pronuncies debe reflejar tu fe en la abundancia. El que entiende esta ley ya no teme la falta. Sabe que la provisión divina es inagotable, que su sustento no depende de un salario ni de una fuente externa, sino de su fe. No se preocupa por el mañana, porque sabe que su bien ya está asegurado. El hombre que vive con esta certeza no es esclavo del dinero, sino su dueño.
No trabaja por necesidad, sino por propósito. No teme perder, porque sabe que todo lo que necesita le será dado. No se aferra, porque confía en que la abundancia fluye sin esfuerzo. Cuando comprendas esta ley, verás que la prosperidad no es un privilegio de unos pocos, sino un derecho divino de todo aquel que se alinea con la verdad. La abundancia ya existe, solo debes reclamarla con fe. La mente es el canal por el cual la prosperidad se manifiesta. Piensa en riqueza, y riqueza recibirás. Piensa en escasez, y escasez atraerás. Porque la ley de la prosperidad es tan infalible como la ley de la gravedad. No falla. Solo debes aprender a usarla a tu favor. Capítulo 7. El miedo es el gran obstáculo. El miedo es el enemigo silencioso que gobierna la vida de la mayoría de las personas. Se infiltra en los pensamientos, en las palabras, en las decisiones, y sin que el hombre lo note, toma el control de su destino. El miedo no es solo una emoción pasajera, es una fuerza creativa que, al igual que la fe, moldea la realidad. Las Escrituras dicen, porque lo que temí, me sobrevino, y lo que me atemorizaba me ha acontecido. Esta es la ley en acción. El miedo es una profecía que el hombre se impone a sí mismo. El que teme la enfermedad, la atrae; el que teme la pobreza, la llama a su puerta; el que teme la soledad, termina encontrándola. El miedo es fe en lo negativo, es la certeza de que el mal se manifestará. No hay nada más destructivo que un hombre cuya mente está gobernada por el temor. Es un arquitecto que construye su propia prisión, un sembrador que cultiva espinas en su propio campo. Puede desear la felicidad, la abundancia, el éxito, pero si su fe está puesta en la desgracia, esa será su cosecha. El miedo es la gran trampa del mundo material. Desde que el hombre nace, se le enseña a temer. Se le dice que la vida es difícil, que el dinero es escaso, que la salud es frágil, que el amor es inestable. Crece creyendo que debe luchar, que debe protegerse, que debe desconfiar. Y sin darse cuenta, con cada pensamiento y cada palabra, fortalece la misma oscuridad de la que intenta escapar. Pero el miedo no es real. Es una sombra, una ilusión que se desvanece cuando se enciende la luz de la fe. El miedo no tiene poder por sí mismo, solo aquel que el hombre le concede. He conocido a personas que han perdido todo por miedo a perder. He visto enfermos que han empeorado porque temían la enfermedad más que confiaban en la salud. Pero también he visto a aquellos que, en medio de la mayor adversidad, han sostenido su fe inquebrantable y han salido victoriosos. Una mujer vino a mí desesperada porque su esposo la había dejado. Me dijo, desde el primer día tuve miedo de que esto pasara. Y le respondí, entonces, ¿de qué te sorprendes? Has estado sembrando esta separación en tu mente desde hace años. No podías recibir otra cosa. Comprendió su error. En lugar de lamentarse, decidió cambiar su fe. Comenzó a declarar, Dios restaura mi felicidad, todo está en orden divino. Y con el tiempo, su vida se transformó. No porque luchara, no porque rogara, sino porque cambió su creencia. El miedo debe ser enfrentado como el enemigo que es. No se le puede razonar, no se le puede negociar. Hay que desafiarlo con fe. El hombre que huye del miedo se convierte en su esclavo, pero el que lo enfrenta lo hace desaparecer. Las Escrituras dicen, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Esta es la promesa de aquellos que caminan con fe. El que confía en la inteligencia divina no tiene nada que temer. No teme la escasez, porque sabe que la provisión divina es infinita. No teme la enfermedad, porque sabe que la salud es su derecho. No teme la soledad, porque sabe que el amor perfecto siempre le rodea. Pero el que duda, el que vacila, el que permite que su mente se llene de sombras, camina por senderos peligrosos. El miedo es una invitación al mal. Es un imán que atrae precisamente aquello que el hombre quiere evitar. Conocí a un hombre que vivía con terror a perder su empleo. Hablaba constantemente de ello, analizaba cada detalle con paranoia, imaginaba el peor escenario. Y lo que temía ocurrió.
no porque fuera inevitable, sino porque su fe en la pérdida era más grande que su fe en la provisión divina. Pero también he conocido a aquellos que, ante la adversidad, han dicho: todo está bien, todo se resolverá de manera perfecta. Y así ha sido. Porque la fe no es solo una creencia, es una ley. Cuando el miedo aparezca en tu mente, deténlo de inmediato. No permitas que eche raíces. El miedo no se combate con lógica, se combate con fe. Si temes la escasez, declara: Dios es mi provisión infinita, todo lo que necesito me llega con facilidad. Si temes la enfermedad, afirma: la salud divina fluye en mí, mi cuerpo es perfecto y fuerte. Si temes la soledad, proclama: el amor perfecto llena mi vida. Habla con autoridad. No le des espacio a la duda. El miedo es un ladrón, y solo entra en la casa del que deja la puerta abierta. Las Escrituras dicen: resistid al diablo, y huirá de vosotros. Y el miedo es precisamente eso, un enemigo que debe ser resistido. No lo alimentes, no lo refuerces con tus palabras, no lo hagas tu compañero. La fe y el miedo no pueden habitar en la misma casa. O eliges uno, o eliges el otro. Recuerdo el caso de una mujer que temía cruzar un puente. Cada vez que lo intentaba, sentía que su cuerpo se paralizaba. Un día le dije: atraviésalo con fe. Di en voz alta: Dios me sostiene, camino con seguridad. Lo hizo, y en ese momento el miedo desapareció. No porque el puente cambiara, sino porque su mente cambió. El miedo es el gran obstáculo que impide al hombre recibir su bien. Es una cortina de humo que los separa de sus bendiciones. Pero cuando se atreve a caminar con fe, cuando declara con convicción que todo está en orden divino, el miedo se desvanece como la sombra que es. Todo hombre debe decidir: o camina con fe, o camina con miedo. Pero lo que elija, será lo que gobierne su vida. Capítulo 8. La intuición como guía espiritual. La intuición es la voz silenciosa de la inteligencia divina que nos guía en todo momento. Es el susurro de Dios en nuestra conciencia, el camino invisible que nos conduce sin error hacia el bien. Pero pocos la escuchan, y menos aún la siguen. El hombre ha sido entrenado para depender de la razón, para calcular, analizar y prever cada paso. Pero la razón es limitada. La intuición, en cambio, es la conexión directa con la verdad absoluta. Las Escrituras dicen: reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Pero, ¿cómo reconocer la dirección divina si el ruido del mundo llena la mente de dudas, miedos y razonamientos? La intuición solo se manifiesta en una mente quieta, en un corazón confiado. El hombre que no escucha su intuición camina a ciegas, confiando en su intelecto, en las opiniones ajenas, en lo que parece lógico. Pero la lógica no siempre es la verdad. Lo que parece seguro puede ser una trampa, y lo que parece una pérdida puede ser la mayor bendición. Solo la intuición sabe lo que el ojo no ve. Recuerdo a una mujer que vino a mí con una decisión difícil. Tenía 2 oportunidades de empleo, una con un salario alto y otra con un salario más modesto, pero con un ambiente que le parecía más armonioso. Su mente le decía que eligiera la oferta con mejor paga, pero su intuición le decía lo contrario. Le dije: confía en la voz interior, porque ve más allá de lo evidente. Decidió seguir su intuición. Pocos meses después, la empresa que ofrecía el salario más alto cayó en bancarrota y despidió a todos sus empleados. Su intuición la había salvado de una crisis. Pero la mayoría de las personas ignoran estas señales. Las dudas, el miedo y el deseo de control nublan la voz de la guía interior. Se aferran a lo que parece seguro, a lo que otros les aconsejan, y terminan en caminos de confusión y frustración. La intuición no es un misterio reservado para unos pocos. Es un don divino que todos poseemos. Pero, para recibirla con claridad, el hombre debe aprender a confiar. La fe y la intuición caminan juntas. He conocido a personas que han recibido advertencias internas sobre decisiones importantes. Un hombre me contó que, en un viaje de negocios, sintió un impulso inexplicable de no abordar un avión.
Todo parecía en orden, no había razón lógica para dudar. Pero su intuición insistía. Decidió escucharla y cambió su vuelo. Esa misma noche, el avión que debía abordar sufrió un accidente. No había señales externas, solo la voz silenciosa de la intuición protegiéndolo. El error más grande del hombre es dudar de su guía interna. La intuición nunca grita, nunca impone. Es una certeza suave, una impresión que surge sin esfuerzo. El que aprende a seguirla descubre que jamás falla. Las escrituras lo confirman, tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Esta voz no pertenece a la razón, ni al miedo, ni a la lógica. Es la voz de la sabiduría infinita que siempre sabe qué hacer. El hombre que aprende a seguir su intuición vive en un estado de fluidez y armonía. No lucha, no fuerza, no teme. Sabe que siempre será conducido a donde debe estar. Una alumna vino a mí buscando consejo. Quería mudarse de ciudad, pero no estaba segura de cuál era la mejor opción. Le dije, no busques señales en el exterior. Cierra los ojos, aquieta tu mente y pregunta en tu interior. La respuesta ya está en ti. Días después, sintió una paz profunda al pensar en una de las ciudades. No había razones lógicas, pero su corazón sabía. Se mudó y allí encontró una oportunidad que nunca imaginó. Porque la intuición siempre guía hacia la mayor bendición. Pero muchos se niegan a confiar en esta ley. Buscan confirmaciones externas, quieren garantías, quieren pruebas. Pero la intuición no se somete a pruebas. Se sigue o se ignora. El que la sigue encuentra el camino sin esfuerzo. El que la ignora tropieza, da vueltas en círculos, sufre pérdidas que pudo haber evitado. Cuando enfrentes una decisión, no te dejes llevar por la urgencia o la presión del mundo. Detente, aquieta tu mente y escucha. No pienses en lo que es lógico, en lo que parece seguro. Piensa en lo que te da paz. La intuición no siempre elige el camino más fácil, pero siempre elige el camino correcto. Cuando caminas con intuición, caminas con Dios. Y cuando caminas con Dios, nunca puedes estar perdido. Capítulo 9. Descubrir y seguir el propósito de vida. Cada alma viene al mundo con un propósito divino, una misión única que solo ella puede cumplir. El hombre no es una hoja arrastrada por el viento, no es un espectador en su propia existencia. Ha sido enviado con un destino, con un llamado que solo él puede responder. Pero la mayoría vive sin descubrirlo, atrapados en la rutina, en el miedo, en las expectativas del mundo. Las escrituras dicen, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Esto significa que cada ser humano ya tiene un plan trazado, una obra que está esperando ser manifestada. El problema es que el hombre busca su propósito en el lugar equivocado, en el dinero, en la aprobación de los demás, en lo que la sociedad considera éxito. Pero el propósito no se encuentra en el exterior, sino en la conexión con la inteligencia divina. El hombre que descubre su propósito encuentra la verdadera plenitud. Ya no trabaja por obligación, sino por pasión. Ya no lucha contra la vida, sino que fluye con ella. El propósito no es una carga, es la expresión más elevada del ser. He conocido a personas que han trabajado por años en empleos que detestan, creyendo que no tienen otra opción. Han ignorado su intuición, han silenciado sus dones, han reprimido sus verdaderos deseos. Pero el alma nunca deja de hablar. Cuando un hombre se aparta de su propósito, siente vacío, frustración, insatisfacción. El sufrimiento es la señal de que el hombre se ha desviado de su camino. No es un castigo, es un recordatorio. La tristeza profunda, la sensación de estar perdido, la falta de motivación, son mensajes que indican que es tiempo de escuchar, de detenerse y preguntar, ¿estoy viviendo según mi verdadera esencia? Una mujer vino a mí diciéndome, no sé qué hacer con mi vida. No encuentro sentido en nada. Le pregunté, ¿qué te apasionaba cuando eras niña? ¿Qué actividad hace que el tiempo desaparezca para ti? Se quedó en silencio y luego susurró, siempre quise escribir,
pero me dijeron que no era una profesión real. Aquí estaba su respuesta. No en lo que el mundo consideraba práctico, sino en lo que su alma anhelaba. Le dije, tu propósito está ahí, esperando a que tengas la valentía de seguirlo. Comenzó a escribir, sin expectativas, sin miedo. Con el tiempo, su vida cambió. No solo encontró éxito en su nueva profesión, sino que experimentó una paz y una alegría que nunca antes había sentido. Porque el alma nunca se equivoca. Seguir el propósito de vida requiere fe. El mundo dirá que es arriesgado, que no es realista, que es mejor conformarse. Pero la conformidad es el peor de los males. El hombre que se conforma renuncia a su destino, apaga su luz, se convierte en una sombra de lo que pudo haber sido. Las Escrituras dicen, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Seguir el propósito requiere valentía. Pero el que da el primer paso, encuentra que el camino ya estaba preparado para él. Recuerdo a un hombre que trabajaba en un negocio próspero pero que no lo hacía feliz. Me dijo, siento que mi vida es un ciclo repetitivo, pero tengo miedo de cambiar. Le respondí, el miedo es la barrera entre tú y tu verdadero destino. No esperes que desaparezca, atraviésalo. Se atrevió a dejar su negocio y dedicarse a lo que realmente amaba. En pocos meses, descubrió oportunidades que jamás hubiera imaginado. Porque el propósito nunca lleva a la pobreza, sino a la mayor de las riquezas, la paz interior. Pero hay quienes se preguntan, ¿y si no sé cuál es mi propósito? El propósito no es algo que se encuentra con la mente, sino con el corazón. Si no lo ves con claridad, pide dirección. Di en voz alta, Dios, revela el plan perfecto para mi vida. Abre el camino, muéstrame la señal. Las respuestas llegan a quien pregunta con fe. Un pensamiento persistente, un deseo que nunca se apaga, un talento que el mundo reconoce en ti, son indicios de tu llamado. El propósito no es algo distante ni inalcanzable. Ya está dentro de ti. Pero muchos lo rechazan porque creen que no es suficiente. Creen que su pasión no tiene valor, que sus dones son insignificantes. Pero Dios no comete errores. Si has sido dotado con una habilidad, es porque el mundo la necesita. He conocido a personas que creían que sus talentos eran inútiles, pero al seguirlos, encontraron abundancia y éxito. Porque el propósito siempre viene con provisión. El mayor error es suponer que seguir el propósito significa sacrificio y sufrimiento. El verdadero propósito no se sufre, se disfruta. No es una batalla, es un fluir. No es una renuncia, es un encuentro con la verdadera esencia. Las Escrituras dicen, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El tesoro del hombre es su propósito. No es el dinero, no es el reconocimiento, no es la seguridad externa. Es aquello que lo hace sentirse vivo. El que descubre su propósito ya no necesita forzar el éxito. El éxito lo encuentra a él. La clave está en dejar de luchar contra la corriente y permitir que la vida nos lleve hacia donde siempre estuvimos destinados a estar. Porque cuando el hombre sigue su propósito, todo en su vida se alinea con perfección. No hay esfuerzo. No hay lucha. Solo hay certeza, alegría y plenitud. Capítulo 10. El poder de las afirmaciones y negaciones. Cada palabra que el hombre pronuncia es un decreto que moldea su destino. La vida no responde a lo que el hombre quiere, sino a lo que afirma con convicción. Aquello que repite constantemente se convierte en la ley que rige su existencia. Las afirmaciones y negaciones no son solo frases, son llaves que abren o cierran las puertas de la realidad. Desde el principio, la creación se manifestó por la palabra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Aquí se revela un principio fundamental, todo lo que existe ha sido llamado a la existencia por la palabra. Pero el hombre ha olvidado este poder. Habla sin conciencia, declara escasez, enfermedad, sufrimiento, y luego se pregunta por qué su vida está llena de dificultades.
No comprende que cada palabra que sale de su boca es un comando que el universo obedece. Las afirmaciones construyen. Las negaciones destruyen lo que no pertenece al orden divino. Si un hombre desea riqueza, pero constantemente dice, no tengo dinero, la vida es difícil, nunca me alcanza, está afirmando su propia condena. Sus palabras lo atan a la escasez, porque el subconsciente toma cada declaración como una orden absoluta. No distingue entre lo que el hombre dice con intención o sin ella. Solo ejecuta. Por eso, el primer paso para transformar la realidad es controlar el lenguaje. No se puede pronunciar una sola palabra de temor, de carencia, de enfermedad. Cada vez que una afirmación negativa quiere salir, debe ser reemplazada inmediatamente por una afirmación de poder. He conocido a personas que han cambiado su destino con un simple cambio en su vocabulario. Dejaron de hablar de lo que les faltaba y comenzaron a declarar su abundancia. Dejaron de decir, estoy enfermo, y comenzaron a afirmar, mi cuerpo es templo de la salud perfecta. Dejaron de declarar, no hay oportunidades, y comenzaron a proclamar, las oportunidades perfectas llegan a mí ahora. El cambio no fue inmediato, pero con la repetición constante, su realidad se transformó. Porque la palabra es la semilla, y el subconsciente es el terreno donde crece. Las afirmaciones deben ser pronunciadas con certeza. No se ruega, no se suplica. Se declara con la autoridad del que sabe que la ley no falla. Las Escrituras dicen, tú decretarás una cosa, y será establecida para ti. Pero el decreto debe ser firme. No puede haber vacilación, no puede haber duda. Si un hombre desea éxito, pero en su mente duda y piensa, ¿y si esto no funciona? ¿Y si fracaso? Entonces se está debilitando su afirmación. La fe no puede mezclarse con el miedo. El que afirma con confianza recibe sin demora. El que afirma con duda encuentra obstáculos. Las negaciones, en cambio, son la espada que corta toda manifestación errónea. Si un hombre ha sembrado por años pensamientos de escasez, no basta con afirmar la abundancia. Debe primero negar el error. Si una persona ha vivido bajo la sombra de la enfermedad, no basta con declarar salud. Debe primero romper la imagen mental que ha sostenido. Elimina la creencia errónea y luego planta la nueva semilla. Las negaciones no se hacen con miedo, sino con autoridad. No se combate la oscuridad, se proclama la luz. Si un hombre teme perder algo, debe decir, no existe pérdida en el orden divino. Todo lo que me pertenece por derecho divino es mío y nadie puede quitármelo. Si teme la pobreza, debe declarar, niego la escasez. No existe carencia en el universo de Dios. Soy próspero por derecho divino. Si la enfermedad lo acecha, debe afirmar con poder, niego esta apariencia. Mi cuerpo es una manifestación perfecta de la salud divina. Las afirmaciones y negaciones son la herramienta más poderosa del hombre. Pero no basta con decirlas una vez. Deben repetirse hasta que sean impresas en el subconsciente. La mente no cambia de la noche a la mañana. Es un campo que ha sido cultivado por años con malas semillas. Si un hombre ha pasado 20 años declarando pobreza, no puede esperar que una sola afirmación de riqueza transforme su realidad en un día. Pero con persistencia, el viejo patrón se rompe y la nueva verdad se establece. Conocí a una mujer que sufría constantes problemas financieros. Su lenguaje estaba lleno de quejas. Decía, nunca tengo suficiente, todo me sale mal, el dinero se me va como agua. Le dije, debes cambiar tu declaración. Debes hablar como una persona próspera, aunque aún no veas la evidencia. Al principio le pareció ridículo. Pero decidió intentarlo. Comenzó a afirmar cada día, soy próspera, el dinero llega a mí de maneras inesperadas, todo lo que toco prospera. Los primeros días se sintió extraña. Su mente quería volver a los viejos pensamientos. Pero insistió. Después de un mes, su situación comenzó a cambiar. Oportunidades que nunca imaginó aparecieron. El dinero que antes se le escapaba, comenzó a fluir.
porque la mente siempre se alinea con la palabra que más escucha. Las Escrituras dicen, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Cada día, el hombre elige qué sembrar en su vida. Sus palabras son semillas de abundancia o de carencia, de salud o de enfermedad, de éxito o de fracaso. No hay casualidad en la vida. Todo es el resultado de lo que se ha hablado y creído. El que desea transformar su destino, que transforme primero su lenguaje. Que nunca más diga una palabra de miedo. Que nunca más declare lo que no desea recibir. Que hable solo lo que quiere ver manifestado. Y entonces su mundo cambiará. Porque el hombre es dueño de su palabra, y su palabra es dueña de su destino. Capítulo 11. La ley de la correspondencia y la manifestación. El hombre no es un ser aislado, no es una víctima de las circunstancias, ni un espectador pasivo de su destino. Es un creador, un arquitecto de su propia realidad. Lo que ve en el mundo exterior es un reflejo exacto de su mundo interior. No existe azar, no existe injusticia, solo existe la correspondencia entre lo que el hombre cree y lo que recibe. Las Escrituras dicen, como el agua refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja al hombre. Esta es la ley de la correspondencia. Todo lo que está fuera, primero existió dentro. El hombre que se encuentra rodeado de pobreza, de enfermedad, de conflictos, debe mirar dentro de sí. No debe buscar culpables, no debe luchar contra el mundo, debe preguntarse, ¿qué estoy sosteniendo en mi mente que ha creado esto? El mundo no es un enemigo, es un espejo. No castiga, no premia, solo refleja. El que sostiene miedo, encuentra razones para temer. El que sostiene escasez, vive en carencia. El que sostiene resentimiento, atrae más situaciones que alimentan su dolor. He conocido personas que se preguntan, ¿por qué siempre me rodeo de personas deshonestas? La respuesta es clara, porque en su mente ya existe la imagen de la traición. Tal vez fue sembrada por una experiencia pasada, tal vez fue aprendida en la infancia. Pero mientras esa imagen exista, se repetirá una y otra vez. El hombre no recibe lo que quiere, recibe lo que es. Si quiere cambiar su mundo, debe cambiar primero su mente. No puede luchar contra la pobreza mientras en su interior sigue sintiéndose pobre. No puede atraer amor mientras en su interior sigue sosteniendo el miedo a ser abandonado. Las Escrituras dicen, aquel que tiene, se le dará más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Esta frase ha sido malinterpretada. No habla de injusticia, habla de vibración. El que tiene conciencia de riqueza, atrae más riqueza. El que tiene conciencia de pérdida, sigue perdiendo. El universo no responde a palabras vacías, sino a la vibración interna del hombre. No basta con decir soy próspero si en su interior sigue sintiendo miedo. La correspondencia no se activa por palabras, sino por la certeza con la que son pronunciadas. Conocí a un hombre que repetía afirmaciones de prosperidad todos los días, pero su vida no cambiaba. Me dijo, he afirmado por meses que el dinero llega a mí, pero sigo en la misma situación. Le pregunté, ¿qué sientes cuando dices esas palabras? Se quedó en silencio y luego confesó, siento que estoy mintiendo. Aquí estaba el problema. Las palabras eran correctas, pero su sentimiento las contradecía. El universo no responde a lo que el hombre dice, responde a lo que el hombre cree. Le dije, antes de afirmar, debes primero limpiar tu mente de la creencia en la escasez. Si dentro de ti aún sostienes la idea de que la vida es difícil, de que el dinero es escaso, de que no eres merecedor, ninguna afirmación funcionará. Comenzó entonces a trabajar en su creencia. Dejó de enfocarse en el dinero y empezó a cultivar la certeza de que el universo era abundante, de que la provisión era constante. Poco a poco, su vibración cambió. Y cuando por fin afirmó soy próspero con convicción, las puertas de la abundancia se abrieron para él. La ley de la correspondencia no tiene excepciones. No hay personas favorecidas y desfavorecidas, no hay destinos injustos, solo hay conciencias alineadas con ciertas manifestaciones.
Si el hombre quiere manifestar algo, debe preguntarse, ¿estoy en correspondencia con ello? ¿Mi estado interno es coherente con lo que deseo? Una mujer vino a mí desesperada porque anhelaba casarse, pero cada relación que tenía terminaba en fracaso. Me dijo, hago afirmaciones de amor, pero sigo sola. Le pregunté, ¿cómo es tu pensamiento sobre el amor? ¿Sientes que es fácil y natural para ti? ¿O lo ves como algo difícil de alcanzar? Respondió, siempre he sentido que encontrar el amor verdadero es complicado. Aquí estaba su trampa. No importaba cuántas afirmaciones hiciera, su creencia en la dificultad del amor era más fuerte. Le enseñé a cambiar su vibración antes de seguir afirmando. Debía sentir el amor como algo cercano, como algo natural. Poco a poco, dejó de enfocarse en la falta y comenzó a sentir que ya estaba rodeada de amor. Y cuando su mente cambió, su realidad cambió. Porque el hombre no atrae lo que quiere, atrae lo que cree. Las Escrituras dicen, si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho. Esta es otra clave, para que algo se manifieste. La mente consciente y la mente subconsciente deben estar de acuerdo. Si el hombre quiere abundancia, pero en su interior sigue sosteniendo miedo, no habrá correspondencia. El trabajo más grande no está en el exterior, está dentro. Antes de ver cambios en la realidad, el hombre debe asegurarse de haber cambiado en su interior. No basta con desear, no basta con pedir, no basta con afirmar. Debe convertirse en aquello que desea. El que quiere paz, debe sentir paz en su interior antes de verla en el mundo. El que quiere éxito, debe verse a sí mismo como un hombre exitoso antes de recibirlo. El que quiere amor, debe sentirse amado antes de que el amor llegue. El mundo no es el origen de la realidad, es solo un reflejo. El origen está en la mente. Por eso, el hombre sabio no lucha contra las circunstancias. No culpa, no se lamenta. Solo se detiene, mira dentro de sí y pregunta, ¿qué imagen estoy sosteniendo que ha creado esto? Y cuando cambia la imagen, cambia su mundo. Porque la manifestación no es un misterio. Es solo la consecuencia natural de lo que el hombre ya ha creado en su interior. Capítulo 12. El Cristo interior y la manifestación del bien. Dentro de cada ser humano habita una chispa divina, una presencia inmutable que no conoce la enfermedad, la carencia ni el miedo. Esta presencia es el Cristo interior, la esencia pura del hombre, su yo más elevado, el canal a través del cual todo bien se manifiesta. Las Escrituras dicen, no os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro maestro, el Cristo. Esta no es una enseñanza simbólica, sino una verdad literal, el Cristo en nosotros es el único maestro, el único poder real, el único que tiene la capacidad de manifestar la perfección en nuestras vidas. Sin embargo, el hombre común vive desconectado de esta verdad. Se identifica con su personalidad, con sus temores, con su historia, y olvida que dentro de él hay un poder que lo libera de toda limitación. El Cristo interior no es un ideal inalcanzable. No es un concepto religioso, ni una entidad lejana. Es el centro mismo del ser. Es el yo superior, la parte del hombre que nunca ha sido afectada por el error, por la duda o por el sufrimiento. El gran error del hombre ha sido buscar fuera lo que siempre ha estado dentro. Busca sanación en remedios externos cuando la salud ya existe en su Cristo interior. Busca riqueza en fuentes inestables cuando la verdadera provisión es su conexión con la fuente infinita. Busca amor en relaciones frágiles cuando el amor perfecto ya reside en su interior. El mundo exterior es un reflejo del grado en que el hombre ha reconocido su Cristo interior. El que vive en lucha es porque aún cree que debe luchar. El que vive en escasez es porque aún cree que algo le falta. El que vive en temor es porque aún no ha reconocido su verdadera identidad. Las Escrituras dicen, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. El Cristo en nosotros no conoce la escasez. Es la vida misma, la plenitud, la abundancia absoluta. Pero no puede actuar donde no se le reconoce. He conocido personas que oran y afirman,
pero en su corazón siguen sintiéndose débiles, limitadas, desprotegidas. Siguen viendo a Dios como algo lejano, siguen creyendo que necesitan luchar para recibir lo que ya les pertenece. Recuerdo a una mujer que vino a mí desesperada. Su vida estaba llena de dificultades, sentía que nada salía bien. Le pregunté, ¿reconoces a tu Cristo interior? Me miró confundida y respondió, no sé qué significa eso. Le expliqué, significa saber que dentro de ti existe un poder que ya ha resuelto todo problema, que ya ha manifestado todo bien. No tienes que luchar por la abundancia, ni suplicar por la sanación. Solo tienes que aceptar lo que ya es tuyo. Comenzó entonces a afirmar cada día, Cristo en mí es mi provisión infinita. Cristo en mí es mi salud perfecta. Cristo en mí es mi victoria. Al principio, su mente dudaba. Pero con el tiempo, comenzó a sentirlo, a creerlo. Y cuando creyó, su mundo cambió. Porque el hombre no recibe por esfuerzo, sino por reconocimiento. El bien ya existe. Solo necesita ser aceptado. Las Escrituras dicen, si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. El Hijo es el Cristo en nosotros. Cuando el hombre reconoce su Cristo interior, se libera de toda carga, de toda limitación, de todo temor. Porque el Cristo en nosotros no es un concepto, es una ley viva. El que lo reconoce, camina con certeza. El que lo ignora, sigue buscando lo que nunca estuvo perdido. He conocido a personas que creen que deben demostrar su valía, que deben trabajar incansablemente para ser dignos de recibir el bien. Pero esto es una ilusión. El bien ya está dado. La abundancia ya está presente. La sanación ya está completada. Lo único que el hombre debe hacer es dejar de identificarse con la limitación y empezar a identificarse con su Cristo interior,